A los fines de contextualizar el tema que nos ocupa, ¿podría definir qué es la responsabilidad social corporativa? Bueno, hay muchas formas de definir la responsabilidad social, pero una que podemos, explicar de forma bastante comprensible es ese compromiso voluntario que realizan las empresas, las organizaciones, en relación con sus impactos ambientales, sociales y económicos, tomando en cuenta las necesidades y las expectativas de sus diferentes grupos de interés. Y cuando hablamos de grupos de interés nos referimos pues a aquellas personas que de alguna manera o son afectadas o pueden percibirse afectadas o son beneficiadas por el quehacer de la organización. Entonces se trata de gestionar de manera ética y responsable estos impactos. Y ya esto tiene un desglose bastante amplio. Ahí trabajamos la parte ambiental, tomando en cuenta estos impactos ambientales, cómo lo podemos mitigar, cómo realizamos un uso eficiente de los recursos naturales y cómo manejamos también, por ejemplo, los residuos, que es un tema bastante imperante en la actualidad. De igual manera, ese relacionamiento comunitario en el entorno donde se desarrolla la organización, en las comunidades, cómo es esa comunicación directa con las personas que impactan directamente dependiendo de dónde opera la organización. También hablamos de ese desempeño, responsabilidad económica, que de manera ética y responsable y transparente pueda pues tener prácticas de comercio justa y respetuosa con los demás. Entonces, de eso se trata, de tratar de gestionar ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental, lo social, para que la gestión de la empresa vaya más allá de un cumplimiento legal. No se trata solamente de cumplir con lo que legalmente está establecido, sino agregar valor a la gestión actual, agregar valor al uso de los recursos naturales, agregar valor a las comunidades, agregar valor al desarrollo social del país donde se encuentran y, ¿por qué no?, pues a nivel global. Siendo así, ¿de qué manera la responsabilidad social corporativa contribuye al desarrollo de políticas públicas sostenibles en nuestro país? Tiene una importancia bastante relevante porque con las colaboraciones, las alianzas, las innovaciones, las buenas prácticas que implementan todas estas empresas que pueden ser referentes en un determinado país o en nuestro país directamente, pues sirven como, digamos, puntos que se pueden luego tomar en cuenta para ejemplificar o reproducir o replicar esas buenas prácticas. Entonces hay diferentes ejemplos de colaboraciones y alianzas, tanto en el sector privado con el sector gubernamental y organizaciones sin fines de lucro. Esas también prácticas sobre innovación, sobre mejoras, la presentación de los datos, sumamente importante. Las empresas que están trabajando de manera ardua en todo esto de la responsabilidad social corporativa tienen el compromiso de presentar sus memorias de sostenibilidad, sus datos de cómo de manera social, ambiental, económica han gestionado sus impactos. Entonces estos datos también sirven para que al momento de implementar alguna política pública se puedan tomar referencias de datos importantes, porque al final para tú gestionar o establecer o desarrollar una política pública necesitas datos, necesitas información. Y sabemos que gran parte del desarrollo económico, o más bien el desarrollo económico, se sustenta en gran manera en el sector privado. El sector público tiene un rol, pero sabemos que la carga directa pues recae en el sector privado. Entonces tienen una voz importantísima y el tomar en cuenta su quehacer y su desarrollo y cómo estas buenas prácticas han influenciado y han tenido un buen resultado, pues definitivamente influye al momento de tomar las decisiones para las políticas públicas. Entonces, siendo así, ¿cuáles son estas políticas públicas dominicanas que promueven la adopción de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad en el sector privado, como muy bien decías? Podemos mencionar algunas, como por ejemplo la Ley 6400 sobre medio ambiente, que establece regulaciones en materia de gestión ambiental, del uso de los recursos naturales y promueve buenas prácticas en este sentido para la preservación y la conservación de los recursos naturales. También podemos hablar de la Ley de Empresas y Sociedades, que de igual manera promueve esta gestión ética y transparente en el sector privado. También podemos mencionar la Ley 5707, que establece un incentivo para la ejecución o el desarrollo de proyectos de energías renovables. Y estos son algunos ejemplos de algunas políticas públicas que tienen su impacto a nivel privado
y que de alguna manera impulsan este desarrollo sostenible o la responsabilidad social corporativa. Y es importante mencionar que la responsabilidad social no es algo obligatorio, como mencionaba al principio, es algo voluntario. Hasta ahora en nuestro país continúa siendo algo voluntario. Ya llegará el momento, como en otros países, que ya se pide inclusive información no financiera, informes no financieros sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que genera la organización. Comentabas sobre los incentivos. Precisamente quisiéramos saber cuáles son esos beneficios fiscales o legislativos que existen en la República Dominicana para fomentar que las empresas adopten prácticas de responsabilidad social corporativa. Bueno, a propósito de la ley 5707 que mencionaba hace un momento, que digamos que incentiva el desarrollo de proyectos de producción de energía a través de fuentes renovables, establece diferentes tipos de incentivos y facilidades fiscales para estas empresas que desean desarrollar estos proyectos en materia de energía renovable. También podemos citar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Ley 225-20, que también establece algunas excepciones y algunos beneficios para las empresas que desarrollen proyectos sobre la gestión de residuos sólidos, la gestión integral de residuos sólidos. También podemos citar la Ley 5-13 sobre discapacidad en República Dominicana, que establece también diferentes facilidades a nivel fiscal para la adquisición de equipos, de materiales de apoyo e inclusive de transporte para personas con discapacidad o proyectos que busquen de alguna manera pues impactar positivamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y también podríamos citar las empresas que realizan donaciones tanto a organizaciones sin fines de lucro como a proyectos comunitarios, pueden deducir de sus impuestos pues estas donaciones que realizan. Entonces hay diferentes facilidades. La idea es poder ir conociendo estas facilidades y también dependiendo del sector en el que la organización se desarrolla, porque como mencionaba la ley 513 en cuanto a las personas con discapacidad, pues ya ahí toda empresa en ese sentido ya sí debe de tener pues ese acercamiento con lo que establece esta ley, porque inclusive indica que dentro del sector público por lo menos el 5% de la nómina debe ser de personas con discapacidad, y en cuanto al sector privado el 2% de la nómina. Entonces ya a partir de ahí también te establece beneficios a nivel fiscal para que puedas pues implementar y adquirir los equipos que se requieran para que las personas puedan desarrollar sus funciones. Si se podría sectorizar las empresas que son las principales que implementan la responsabilidad social corporativa en la República Dominicana, ¿cuáles serían? Podemos citar varias, entre ellas el sector energético. Definitivamente hay un auge en crecimiento muy significativo cada vez más, y es también la demanda internacional inclusive de que podamos ir avanzando hacia la energía limpia, hacia la energía renovable. Entonces el sector energético cada vez más está implementando prácticas sostenibles en materia de energía, a través de energía eólica, que es la que se adquiere a través del viento, o a través de energía fotovoltaica, a través de la luz solar, etc. Entonces también podemos citar el sector turístico. El sector turístico, como recibe un grupo de interés tan amplio, pues tiene que ir cada vez como que reinventándose en su quehacer y debe implementar diferentes prácticas que ya el cliente les va exigiendo según va comparando el desempeño de estos hoteles en otros países, porque en gran parte muchos hoteles que tenemos aquí, muchas cadenas, pues están en otras partes del mundo donde hay otras, digamos, regulaciones o implementaciones que se requieren en materia de sostenibilidad o de responsabilidad social, por lo cual tienen el deber de ir adquiriendo estas buenas prácticas sostenibles, como por ejemplo en el uso de los recursos naturales, eficientizar el uso del agua, eficientizar el uso de la energía, manejar adecuadamente sus residuos, ese relacionamiento con las comunidades, etcétera. También pudiéramos mencionar el sector agroindustrial, ya en la producción de alimentos, sumamente importante por el uso de la tierra, y que esta producción de alimentos pueda ser sostenible y pueda hacerse de una manera que no dañe el medio ambiente, sino que yo pueda utilizar los recursos naturales que necesito para la producción de alimentos, pero que lo haga de una manera responsable. Y estos son algunos de lo que pudiera citar, pero cada día vamos aumentando y se va creciendo en todo este
ámbito de desarrollo sostenible. Y es importante, ahora que menciono desarrollo sostenible, estamos hablando de responsabilidad social corporativa, pero la responsabilidad social corporativa es todo lo que tú haces, esas buenas prácticas que te llevan a ser entonces sostenible, que te llevan a poder lograr ese desarrollo sostenible que estamos buscando, que es ese equilibrio entre lo ambiental, económico y social, de modo que pueda converger, digamos, en una sola esfera y que pueda haber esa armonía sin dañar uno o dañar el otro. Precisamente por el tema de la sostenibilidad que acabas de mencionar, ¿podríamos decir que las empresas dominicanas o instituciones que implementan la responsabilidad social corporativa están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y por qué? Definitivamente. En el momento en que como organización asumes una práctica de responsabilidad social, inmediatamente, como decía hace un momento, es todo lo que hacemos, esas buenas prácticas nos llevan a poder alcanzar o ir avanzando hacia ese desarrollo sostenible. Entonces, de manera innegable voy a impactar los objetivos de desarrollo sostenible. Como, por ejemplo, si yo como organización implemento proyectos de educación, programas comunitarios para ayudar a las personas que viven en diferentes entornos donde mi organización puede tener algún tipo de impacto. Por ejemplo, algunas empresas implementan proyectos para que las personas puedan emprender o cursos técnicos también, y esto definitivamente impacta en el desarrollo profesional de las personas que viven en esa comunidad y, por supuesto, en el ODS número 1, que es fin de la pobreza. También podemos hablar de educación de calidad, el ODS número 4, que de igual manera muchas organizaciones promueven programas educativos, tanto a nivel comunitario como también becas tanto a nivel secundario como a nivel universitario, inclusive hasta maestrías. O sea, esto de promover esta educación ya desde las organizaciones, pues definitivamente impacta que se logren esas metas en cuanto a la educación de calidad. Uno muy importante, producción y consumo responsable, sumamente relevante, porque en el momento en que como organización yo tomo en cuenta el uso de los recursos en toda mi cadena de valor, de cómo yo estoy utilizando mi materia, cómo adquiero mi materia prima, empezando por ahí, cómo la adquiero, cómo la manejo, cómo la transporto, cómo la produzco, cómo finalmente la llevo al consumidor y cómo luego ese desecho o ese residuo vuelve a esa cadena de valor, esa economía circular. Entonces, en cuanto a la producción y consumo responsable, que muchas organizaciones han adoptado el tema de, por ejemplo, utilizar material biodegradable o, digamos, utilizar un material más duradero, o que sus envases puedan retornar a la organización y poderlos reutilizar y pasar quizás por un proceso de reciclaje, dependiendo, pero esto es sumamente importante y tiene un impacto muy significativo, porque como mencionaba hace un instante, el tema de los residuos es algo que de verdad nos compete a todos, o sea, tanto sector privado, sector público y nosotros como los consumidores finales, por lo que hay una responsabilidad completa. Y bueno, también pudiera mencionar el tema de las alianzas, como también como parte de esta responsabilidad social se deben suscitar alianzas, tanto con el sector público como con el sector privado, como con el tercer sector de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, definitivamente se impactan los objetivos de desarrollo sostenible y, como mencionaba hace un momento, la producción de energía limpia. Este es otro ODS que también se impacta en la gestión responsable de las organizaciones, porque al margen de lo que mencionaba hace un momentito de empresas que se dedican a esto, a la producción de energía limpia o a partir de fuentes renovables, hay empresas que dentro de sus prácticas de responsabilidad social han adoptado pues mitigar el impacto que tienen al utilizar la energía eléctrica. Entonces, una de estas prácticas es, por ejemplo, no solamente disminuir la cantidad a partir de prácticas internas de disminuir el uso de la eficiencia de la energía, sino también implementando inclusive paneles solares, o sea, desarrollando la energía o adquiriendo la energía a partir de paneles solares, que muchas organizaciones lo están desarrollando. O sea, en lugar de abastecerse de la red pública, pues se abastecen de unos paneles solares con la energía fotovoltaica, y ya ellos están pues mitigando muchísimo el impacto que tienen. Hacías referencia precisamente a las alianzas público y privadas y la importancia que tienen en cuanto a este tema y lo que aportan.
¿podríamos tomar ya algunas alianzas existentes, públicas y privadas, como ejemplo? Sí, definitivamente. Por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues publicó el desarrollo de un Plan Nacional de Reforestación, al cual se han unido múltiples organizaciones, tanto del tren gubernamental como del sector privado. Y el Ministerio de Medio Ambiente pues es, digamos, quien lleva la dirección de este plan con la alianza de todos estos actores que son indispensables, porque evidentemente no puede ser solamente una parte quien va a asumir esa responsabilidad de reforestar, sino que también la han hecho suya todas esas organizaciones. E imagino que ustedes han podido ver diferentes prácticas de reforestación que realizan múltiples organizaciones a nivel privado, y también responde a este plan nacional que tenemos para poder pues reforestar, para poder revitalizar estos bosques. Y esto tiene un impacto que va mucho más allá de solamente, digamos, sembrar una planta, sino que también esto tiene un impacto a nivel de la absorción del dióxido de carbono, del calentamiento global. O sea, es algo bastante amplio que tiene un impacto tanto para la generación presente como para la generación futura, por lo que es sumamente importante. También a nivel turístico, el Ministerio de Turismo ha hecho diferentes tipos de alianzas con este sector, con diferentes hoteles y cadenas hoteleras, para poder desarrollar estas buenas prácticas sostenibles en lo que concierne al turismo, porque sabemos que es uno de los pilares de nuestra economía. Y bueno, estos son algunos de lo que pudiera mencionar, pero hay diferentes alianzas que buscan este desarrollo sostenible. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ahí se promueve que cada actor pues pueda poner su granito de arena, de modo que nosotros como país pues podamos aportar a esa meta global para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo ha impactado la responsabilidad social corporativa en la mejora de las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en la República Dominicana? Es bastante significativo, porque de igual manera, cuando como organización asumimos esta política de responsabilidad social, más que una política, la hacemos parte de nuestra naturaleza, de nuestro quehacer. Inmediatamente deben de revisarse las condiciones laborales, deben de revisarse temas de salud y seguridad ocupacional, más allá de lo que la ley establece. Deben de revisarse si estoy siendo justo, ¿verdad? Porque la ley me puede establecer, digamos, un mínimo, pero estoy siendo justo de acuerdo a las responsabilidades laborales de esa persona, estoy promoviendo la igualdad, estoy promoviendo la diversidad. Entonces, todos estos son temas que tienen que responderse ante una política de responsabilidad social corporativa. De igual manera, además de las condiciones, ese equilibrio emocional, laboral, ese salario no monetario que en su momento se establece, de poder tener ese equilibrio, esa armonía entre la vida personal, la vida laboral de los trabajadores, y es algo que se toma en cuenta. De hecho, muchas organizaciones que tienen ya como dentro de sus prácticas la responsabilidad social, tienen dentro de la Dirección de Recursos Humanos o de la Dirección de Gestión Humana, tienen hasta, le llaman departamentos de felicidad, para poder gestionar, digamos, estos beneficios que no necesariamente los va a establecer el código laboral, pero que sí sabemos que impactan de manera significativa en el desarrollo de los trabajadores. Y por supuesto, inmediatamente tú asumes el ser cada vez más responsable, pues también tienes que asumir el cumplimiento legislativo a nivel laboral. Entonces, de manera ética y transparente, pues ya tienes que asumir todas las diferentes normativas que competen al sector en el que te encuentras como organización. Entonces, definitivamente impacta, porque es algo que tienes que ver tanto en las condiciones como en el cumplimiento normativo, ético y cumplimiento regulatorio. ¿Cómo podrían las empresas medir el impacto que tienen sus iniciativas de responsabilidad social corporativa en determinada comunidad o a nivel general? Es importantísimo tener indicadores de desempeño
indicadores claves de desempeño, como dice un dicho, lo que no se mide no existe, entonces o no progresa o no mejora. Entonces yo tengo que tener indicadores para poder ir verificando cómo van mis acciones avanzando o teniendo un impacto que se supone debe estar previamente definido, lo que se quiere lograr, el objetivo que se quiere alcanzar al implementar tal o cual acción, que es muy importante también al momento de asumir esa responsabilidad social como organización, tener claro cuáles son tus objetivos que quieres lograr, cuáles son los plazos para los cuales pretendes lograr esos objetivos, cuáles son los grupos de interés en los que te vas a enfocar, cuáles serían las acciones mediante las cuales vas a desarrollar ese plan directamente, ese plan de acción. Entonces necesitas esos indicadores para poder medir, por ejemplo, cantidad de personas beneficiadas, cantidad de comunidades que están siendo impactadas, cantidad de residuos que han sido reciclados, por ejemplo, o dispuestos para el reciclaje. Y de igual manera, muy importante, tener ese acercamiento con la comunidad a nivel de entrevistas, a nivel de encuestas, poder escuchar. Es muy importante. Yo no puedo conocer tus expectativas ni tus necesidades si no me acerco. Entonces tengo que acercarme. Por eso mencionaba primero el objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué busco con esto? Entonces, para yo conocer eso, tengo que primero saber qué las personas necesitan o qué las personas están demandando. Cuando hablamos de comunidades, definitivamente hay que tener ese acercamiento. Y bueno, ya luego que conoces cuáles son sus expectativas, pues puedes crear un plan para poder satisfacerlas en la medida de lo posible y poder pues cada vez más crecer en el desarrollo de la política o de la responsabilidad social que has asumido como organización.